Bienvenidos, estamos en una nueva emisión de esta sección que denominamos Charlas sin barbijo. Hay una compañía que está muy presente, sobre todo en quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires y la zona sur del conurbano. Hay muchos municipios, creo que son 11, si mal no me equivoco, después cualquier cosa nuestra interlocutora me va a corregir. Pero bueno, quienes viven en Quilmes, en Avellaneda, en Lanús, Ezeiza y muchas localidades más, Loma de Zamora, conocen muy bien a esta compañía y además tiene una trascendencia nacional porque es una empresa con un nombre muy potente, que es Metrogas, y que además de brindar el servicio, en invierno nos da calefacción, nos da calor, durante todo el año nos permite comer cosas ricas si tenemos cocinas que funcionen a gas. Y además, bueno, a veces uno no toma conciencia, pero uno pide una pizza a cualquier local de la ciudad de Buenos Aires y obviamente esa pizza, si está hecha en un horno a gas, ese gas es de Metrogas. Y así pasa con un montón de otras cosas más. Vamos a un restaurante y también, aunque vivamos en cualquier lugar de Argentina, si estamos de visita en la ciudad de Buenos Aires o en esos municipios del conurbano de la zona sur, lo que vamos a comer o si nos vamos a abrigar va a ser seguramente con calefacción que llega gracias al gas de Metrogas. Pero bueno, esa empresa, además de brindarnos ese servicio tan esencial, tiene otras actividades que tienen que ver con su compromiso social, su compromiso con la sustentabilidad, y ese compromiso y esas acciones son absolutamente transparentes, más que nada a través de un reporte, en este caso un reporte, el más reciente que acaba de publicar, que obviamente vamos a dejar en la descripción del video el enlace para quienes quieran leerlo en detalle, que ocupa nada más y nada menos que el bienio 2019-2020, es decir, que se van a encontrar con un montón de información, hay infografías, hay fotografías para que vean toda la actividad que desarrolla no solamente el negocio de Metrogas, sino también esto que es muy importante, que es aquellas acciones que llegan a la comunidad, y estamos hablando además de la transición, ¿no? Un año sin pandemia, el 2019, y el primer año de la pandemia en la Argentina, 2020, donde hay muchísimo para contar. Y vamos a tratar de hacer un repaso con nuestra interlocutora, que es jefa de sustentabilidad de Metrogas, Viviana Varila, porque si no, vamos a estar hablando horas y horas sobre este reporte y todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad de Metrogas. Bienvenida, Viviana, gracias por atendernos. Y bueno, la idea era conocer un poco más sobre este informe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por poder contarles un poquito de qué se trata este nuevo reporte de sustentabilidad de Metrogas, el tercer ejercicio que realizamos como compañía. Y bueno, aquí estamos y muchísimas gracias por el espacio. No, al contrario, siempre es un placer hablar con vos y con tu equipo. Em, si tuvieras que definir, o mejor dicho, hacer un resumen, que no creo que sea fácil, pero bueno, eh, ustedes han trabajado en este reporte que creo que tiene 139 páginas, que está ya online, como decía. Si tuvieras que hacer un resumen de cuál fue el aporte que hizo Metrogas en pandemia, abarcando ese universo que son los propios colaboradores de Metrogas, los clientes, que para ustedes obviamente son fundamentales, los proveedores y la comunidad. ¿Qué nos podrías contar que está reflejado en este reporte de sustentabilidad? Bueno, como bien decís, este reporte cubre 2019 y 2020, pero creo que con la pandemia el principal protagonista es el 2020 en este informe que decís de 139 páginas. Si yo tuviera que resumir cuáles serían las acciones principales que desarrolló la empresa en función de este contexto, te podría decir que como propósito de la compañía y de la estrategia de sustentabilidad es el bienestar de las personas. Y lo que tratamos de hacer fue ser fieles a ese compromiso, a ese propósito. Y eso se tradujo en acciones que fueron tanto al interior de la compañía con los colaboradores y colaboradoras. Ahí trabajamos muy fuerte al principio de la pandemia en garantizar la seguridad y la salud de quienes trabajan en Metrogas. Tuvimos que apelar a un sistema mixto porque nosotros fuimos declarados de entrada un servicio esencial,
y lo que hicimos fue principalmente aquellas personas que estaban en condiciones de seguir con sus tareas desde su casa, extendimos el beneficio de teletrabajo que ya veníamos implementando desde 2019 y licenciamos a aquellas personas que estaban en situación de riesgo, que formaban parte de la población de riesgo, y garantizamos el trabajo de emergencia que hay que sostener los 365 días del año, en las 24 horas del día, fue con equipos muy organizados, tipo burbujas, para evitar contagios y evitar situaciones que pusieran en riesgo su seguridad, en este caso la salud. Y ahí se los equipó con materiales de seguridad, de higiene. En el caso de la gente que realizó teletrabajo, se les entregaron todos los recursos tecnológicos, computadoras, teléfonos. La cuestión era garantizar la continuidad del servicio y garantizar la seguridad y la salud de las personas. Eso principalmente, se establecieron protocolos que fueron validados por las autoridades desde el primer momento, se armó un comité de crisis para atender a toda esta situación. En lo que tiene que ver con clientes, al principio, cuando se decretó la cuarentena total, nosotros cerramos todas nuestras oficinas de atención al público, con lo cual velozmente tuvimos que adaptar todo el sistema a la virtualidad, con algunos tropezones, con algunos primeros pasos difíciles, pero logramos consolidar un sistema de atención virtual que no solo fuera a través de la cuestión telefónica en principio, que era lo que ya teníamos más aceitado porque tenemos un centro de atención telefónica propio que no está tercerizado, pero sí generamos oficina virtual, generamos canales como WhatsApp, un chatbot, y también lo que hicimos fueron nuestras redes sociales, que en principio cumplían un rol más de comunicación unidireccional, más de difusión de consejos de uso responsable del gas y prevención del monóxido de carbono, se convirtieron en canales de atención también. Con lo cual todo viró hacia lo virtual y todo el trabajo de la gente que hacía atención comercial presencial pasó a atenderse de manera virtual. Así que en este momento, digamos, este 2021, continuamos con esa modalidad. Hemos empezado a abrir algunas oficinas, pero sí hubo que adaptar todo el sistema para seguir garantizando la continuidad de la operación. En lo que tiene que ver con proveedores específicamente, ahí trabajamos mucho en brindarles información, facilitarles el acceso a protocolos de cuidado, de seguridad, y desde ya hacía un tiempo atrás ya veníamos implementando todo lo que era la relación transaccional, de intercambios, de solicitud de bienes o de servicios con estos proveedores de manera virtual, con lo cual lo que hicimos fue ajustar y mejorar el sistema que veníamos implementando. Lo que de alguna manera la pandemia trajo fue como un acelerador de un proceso de transformación que ya habíamos iniciado, que se ve plasmado, bueno, después en la gestión durante 2020 y consolidamos en 2021. Y en el caso de la comunidad, bueno, ahí tuvimos también, nosotros teníamos programas de vinculación con la comunidad que la mayoría eran todos presenciales, desde programas de capacitación en escuelas técnicas para alumnos del último año, hasta capacitaciones en escuelas primarias, charlas a futuros y nuevos clientes para brindarles consejos sobre el servicio, el uso, el ahorro. Todas estas acciones se volvieron virtuales. Hicimos foco mucho en un público particular que eran los adultos mayores. Ahí acompañamos mucho en la adopción de la herramienta virtual porque fue, creo que, un segmento de población a quien más le costaba adaptarse a esta nueva modalidad de interacción social, con muy pocas herramientas. Entonces tratamos de reforzar ahí, hicimos programas de asistencia para todo lo que tenía que ver con la gestión comercial, pero también para mantenernos en contacto, porque muchas veces los talleres que nosotros hacíamos a través de Facebook para esta población eran una forma de sentirse ellos también acompañados. Fue bastante fuerte y después, bueno, de hecho la virtualidad nos permitió en algunos casos ampliar el alcance de nuestros programas.
y obviamente hubo un foco muy fuerte de atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables. Y ahí continuamos haciendo, digamos, nuestro programa que se llama Instalaciones Solidarias, que gestionamos la instalación interna de gas para comedores y merenderos, y acompañamos también técnicamente y asistimos cuando recién empezaba la pandemia, la instalación de lo que eran los hospitales de campaña, los principales centros de atención COVID que se implementaron principalmente en provincia de Buenos Aires. Pero bueno, estuvimos ahí atendiendo muy fuerte a esta franja social que era la más afectada, digamos, porque bueno, la economía estaba un poco frenada, había un montón de cuestiones y estos espacios comunitarios muchas veces eran espacios de cuarentena para muchas personas. Recordamos Viviana Barilá, jefa de sustentabilidad de Metrogas. Ellos acaban de publicar el reporte correspondiente a 2019-2020. Eh, es interesante todo lo que estás contando porque uno supone, porque de hecho creo que ha pasado, obviamente no en compañías del tamaño de Metrogas, pero a veces es más fácil decir, bueno, venimos haciendo determinadas acciones, viene una pandemia y es más fácil decir, bueno, nos cruzamos de brazos porque no podemos hacer nada. Y ustedes no solamente tuvieron que adaptarse, como la mayoría de las empresas de servicios, a una nueva modalidad laboral, con lo que eso significa, ¿no? Porque no estamos hablando de 50 personas que trabajan en una oficina, sino una compañía con muchos colaboradores, que además es un servicio esencial. Tuvieron que redoblar los esfuerzos en el área de sustentabilidad para llegar con las acciones que habitualmente desplegaban, sumar otras, por una cuestión, como vos decías, de la propia emergencia, de la propia crisis que generó la pandemia, y además educar al cliente, sobre todo aquel que estaba acostumbrado, como pasaba también con el tema del cobro de haberes jubilatorios, que por ahí ir a la sucursal bancaria o ir a un Rapipago o a un pago fácil era también una salida, una forma de vinculación de esas personas con otras de su edad o más jóvenes y poder tomarlo como un paseo, digamos. Y bueno, acá en este Sí, caso, son los espacios de socialización que, no, exacto, que perdieron, que sobre todo nos pasa, digamos, como población, digamos, los adultos mayores empiezan a tener sus redes de contacto un poco más limitadas, entonces eso se sintió y mucho. claro. Pero qué interesante que pudieron de alguna forma contribuir, porque eso también hace que esas personas se familiaricen con la tecnología y también les facilita por ahí acceder a la entidad bancaria, porque bueno, les abre un montón de puertas la tecnología y a veces por una cuestión de desconocimiento, bueno, de que no era necesario, de que no era prioritario. En este caso, bueno, hay que cuidar primero la salud, había que quedarse en casa, sobre todo en la etapa de aislamiento obligatorio, y no había otra forma de cumplir con determinadas obligaciones que hacerlas de manera remota. Así que la verdad que me parece que eso, por ahí, reitero, vamos a dejar un enlace para aquellos que quieran acceder en forma detallada a todo esto que nos cuenta de manera resumida Viviana Barilá. Y después, obviamente, uno dice, mientras hay pandemia, mientras exista la pandemia, porque todavía existe, hay que seguir haciendo cosas, que sigue habiendo problemas, sigue habiendo instalaciones que aprobar, porque, bueno, ¿y cómo se adaptaron también a eso? Porque obviamente no es lo mismo hacerlo en una época normal que hacerlo en medio de una pandemia. Bueno, no fue, como te decía, no fue fácil porque había que hacerlo de un día para otro. O sea, nosotros igual teníamos, ya habíamos empezado, que te comentaba al principio, un proceso de transformación, y lo que se hizo fue, en la parte operativa, fue garantizar este tema de la asistencia a la emergencia y a dar continuidad a esas obras que tenías que garantizar para que la gente pudiera contar con el servicio de gas. Una cuestión clave y característica de lo que fue el 2020 fue que la gente se tuvo que quedar más en su casa, entonces demandaba que las condiciones de habitabilidad estuvieran mucho mejor o por lo menos estuvieran atendidas
porque era el espacio donde la gente transcurría completamente sus días. Ahí, como te decía, se hicieron equipos de trabajo, se trató de garantizar que no haya cruces de grupos, como para garantizar el servicio. Se tomaron todas las medidas de seguridad e higiene necesarias. Incluso tuvimos situaciones en que en algunos casos mucha gente temerosa no quería dejar entrar al personal de la empresa y era entendible, entonces teníamos que ir buscando la manera. Se fueron adaptando los protocolos a las necesidades, pero también sin violar la seguridad y la salud, de poner en riesgo la salud de estas personas. En lo que tiene que ver con toda la parte de matriculados, lo que se trabajó muy fuerte fue en armar un sistema virtual de atención de trámites y de gestión de inspecciones, porque bueno, ellos seguían también como nosotros siendo esenciales, más por esto que te comentaba de que la gente tenía que quedarse en su casa y contar con un servicio de gas para estar cómodos, ¿no? Y bueno, trabajamos mucho ahí, hubo que adaptar muchas cosas que venían siendo todo muy de papel, muy presencial. Incluso nosotros tenemos oficinas técnicas tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires, que es donde tenemos la concesión, y esas oficinas también quedaron cerradas, entonces hubo que encontrar la manera, empezamos por el WhatsApp, por mail, y hoy estamos ya consolidando un sistema ABM, se llama, que es un sistema de atención virtual a matriculados, que se funciona y que incluso han permitido acelerar procesos de gestión de trámites que de manera presencial, previo a la pandemia, demoraban mucho más. Entonces, lo que sí, como todo nuevo sistema, implica una adaptación no solamente nuestra, sino del que está del otro lado. Y bueno, ahí estamos trabajando junto con los matriculados, se están organizando capacitaciones para que ellos puedan también acceder de una forma más dinámica. Pero bueno, todo está asociado a este transcurrir 2020, que nos fue una gran escuela, digamos, así como fue un acelerador de la transformación que ya veníamos encarando, fue una gran escuela para, digamos, aprender de las cuestiones que teníamos que mejorar. Y ahí seguimos. Así que, digamos que 2021 fue etapa de consolidación de todo ese trabajo. Sí, y además me imagino todo lo que han establecido, que lo tuvieron que hacer de manera, como vos decís, de manera acelerada, seguramente va a ser, obviamente con algunas vueltas a a la normalidad cuando la pandemia pase, pero seguramente será la modalidad, la nueva modalidad laboral, ¿no? Porque ya se habla de que en el futuro no tan lejano, lo que hoy se conoce como sistema híbrido de trabajo, seguramente va a ser lo que quede, lo que nos deje la pandemia como gran aprendizaje y también como un sistema laboral. Aprovecho además que mencionaste varias veces el tema de gasistas matriculados, porque nunca está de más para que quienes están viendo, escuchando este video, tengan siempre en cuenta, porque además, bueno, uno no sabe cómo va a evolucionar la pandemia, si tenemos que volver a estar encerrados, y surge, porque es inevitable que a veces aparezca un problema en la casa, se rompe el calefón, se rompe la cocina, hay un problema con la hornalla, que recurramos a un gasista matriculado. De hecho, en la página de Metrogas hay un listado de gasistas matriculados que son los únicos habilitados para hacer ese tipo de trabajo, porque nunca falta un encargado de edificio, un vecino o alguien que dice, bueno, yo me doy maña, lo arreglo, y eso puede traer consecuencias muy graves. Un accidente en la casa con monóxido de carbono, de lo cual ya hemos hablado y seguramente vamos a dejarlo como video sugerido, porque es algo que lamentablemente a veces uno se pone insistente, pero a veces uno no toma la dimensión del peligro que representa, y que además depende de uno como usuario, como cliente, controlar lo que pasa dentro de la casa. Y bueno, por ahí si se descompone el televisor, eh, sabemos que hay que llamar a un técnico que sepa arreglar televisores. Bueno, lo mismo pasa con los gasistas matriculados, y que a veces, bueno, por hacer las cosas rápido y mal, no recurrimos a ellos. Metrogas se sigue ocupando de que estén capacitados,
y están además ahí, hay un listado, o sea, es muy fácil, no hay Sí. mucha complicación, ¿no es cierto? Si uno quiere Está conseguir un bueno lo gasista que traes, matriculado. Marcelo. Me parece buenísimo que traigas este tema. Nosotros el monóxido es algo que lo sacamos en todas nuestras conversaciones, en todos nuestros diálogos e intercambios, y es algo que hay que tenerle mucho respeto, y sabemos que el 100% de los accidentes por monóxido son prevenibles. Entonces, siempre hacer revisar las instalaciones, los artefactos, todo lo que tenga que ver con el gas, por un gasista matriculado, que es el único habilitado. Como bien decís, en nuestra página, para los que son zona Metrogas, pueden acceder ahí para verificar la identidad y la matrícula de estos gasistas que están habilitados para ejercer en la zona de Metrogas, y que no es solo un tema de invierno, y acá es importante decirlo, y esto ya va más allá de nuestra zona de concesión. Se vienen las vacaciones de Sí, verano, claro. muchos departamentos que estuvieron cerrados durante todo el año, y sobre todo si aquellos que el año anterior no pudieron por la pandemia ir, que verifiquen, por favor, aprovechen y hagan revisar esas instalaciones, porque tuvieron mucho tiempo sin utilizarse, y está bueno tener la precaución de revisarlos. Así como hacemos la BTV anualmente para ver cómo está el vehículo, está bueno de vez en cuando hacer la revisión de nuestros artefactos a gas. Sí, o si uno alquila, para quedarnos en la zona de Metrogas, uno alquila ¿Mm? una casa quinta en Ezeiza y Sí. no sabe el estado de la instalación, y bueno, si el propietario no lo hizo y uno tiene dudas, y bueno, hay que gastarse por ahí unos pesitos más, pero vale la pena consultar con un gasista matriculado que revise que, porque uno dice, bueno, la hornalla no prende bien. Bueno, no prende bien, qué sé yo. Ahora, la hornalla hace una llama que no es azul, que es amarilla, que es naranja, el calefón lo mismo. Bueno, cualquier señal de estas, ¿no? Que tienen que ver Ah, con, que además siempre hay que recalcar, no tiene olor ese es el este tema, que gas no letal. tiene No tiene, olor, no se percibe por ninguno de los sentidos. claro, no es el Ujú. famoso olor a gas, no, este no se huele. Y entonces, No. bueno, uno pone en riesgo a toda su familia, y como vos bien decías, lamentablemente algunos accidentes ocurren precisamente en época de vacaciones y no necesariamente en invierno, porque la gente va a una propiedad que no, por ahí no es la suya o no la tiene totalmente controlada, certificada, y bueno, ocurren tragedias totalmente evitables. Así que bueno, nunca está de más tener en cuenta No, eso. el consejo. Bueno, y ya que salimos del tema específicamente de las obras, de las reparaciones, de la atención al cliente, del cuidado con los colaboradores, vamos a otro aspecto si te parece, del reporte, que me pareció también interesante, que tiene que ver con que, claro, estamos hablando de la energía, y la energía siempre es una industria, o ha sido considerada una industria muy masculina. Más allá de que, como es tu caso, y hay otro, en el caso de Mariela Spielman, que también forma parte del área de comunicaciones, de sustentabilidad, que estamos hablando de otra mujer. Quería preguntarte, ¿cuál es la representación femenina? No sé si tenés el número en la cabeza, aunque sean porcentajes, en cargos jerárquicos y en general dentro de Metrogas, porque bueno, me parece que por suerte están ganando mucha más presencia en esta idea de la diversidad, ¿no? Sí, bueno, el tema de la diversidad y la inclusión es uno de los temas que hemos profundizado, empezamos a trabajar en 2020. Con respecto a los porcentajes de representación femenina, te cuento que en nuestro directorio, en lo más alto, digamos, tenemos un porcentaje del 31% de representación de mujeres. A nivel de lo que sería el comité de dirección, que es la parte ejecutiva, tenemos el 20%, y a nivel de población general de conducción, digamos entre jefes, gerentes y directores en su conjunto, repetimos el 31%, con lo cual estamos muy contentos, muy contentas, porque es un muy buen número. Como bien decís, este tipo de industrias están muy caracterizados por estar más masculinizadas, digamos, o por tener unas características de mayor población masculina, pero la verdad es que nosotros
si bien estamos dentro de la industria más fuerte, también tenemos un porcentaje importante que está vinculado a todo lo que es la atención comercial, no es solamente operaciones, que siempre es la más numerosa Claro. como área, pero así como estamos Mariela y yo, que somos del área de institucionales, pero hay todo un área comercial que es muy grande, casi a la par de operaciones, y eso también complementa muchísimo, y también es en los últimos años, en el área de operaciones específicamente, se han ido incorporando mujeres en lo que eran oficios o actividades tradicionalmente masculinas, con lo cual ese proceso que Metrogas, como siempre pasa en muchas organizaciones, empieza de manera intuitiva o porque sabemos que ya se está haciendo o en algún momento, bueno, nosotros venimos trabajando eso y en 2021 trabajamos muchísimo en la consolidación de la estrategia de diversidad e inclusión dentro de la compañía. Y uno de los aspectos es la cuestión vinculada al género. Después aparecen otros aspectos, pero el tema de la representación femenina es un número bastante significativo para nosotros y estamos muy orgullosos de poder contarlo y seguir trabajando para que esto pueda seguir creciendo también. Sí, además eso lo hemos hablado en otras charlas con eh, personas que representan a industrias que también, como la construcción, que están más vinculadas históricamente al mundo masculino. Eso también abre la posibilidad, primero, una posibilidad laboral más, una alternativa laboral más para las mujeres, y también para las vocaciones, porque muchas veces las escuelas técnicas tienen mayoría de varones, por no decir en algunos casos la totalidad, porque también la salida laboral para quienes concurren a esas instituciones está circunscripta al ámbito varonil. En este caso, empresas como Metrogas lo que hacen también es fomentar la inquietud que muchas veces pueda existir en jóvenes mujeres que dicen, y a mí la verdad que me encantaría ir a una escuela técnica, pero después no, ¿dónde voy a trabajar? Tengo que trabajar por ahí en un ámbito, en una pyme familiar, tengo que trabajar con algún Sí, porque conocido. les resulta a veces muy difícil insertarse en un mercado quizás que está muy caracterizado por lo masculino. En el caso nuestro, la verdad es que trabajamos muy fuerte hacia adentro en esta mirada, digamos, de incorporar sobre todo lo vocacional y la aptitud y la actitud más que la aptitud para el trabajo. Y en eso no hay discriminación de género, digamos, salvo que haya alguna limitación que no la encontramos en este momento, hasta el momento, el género no es impedimento para el trabajo que se pueda hacer en Metrogas. Claro. Además siempre uno dice o pone el énfasis, los méritos, es cierto, los méritos son fundamentales, pero si hay mérito y no hay oportunidad, el mérito se frustra, o no tiene Exacto. la posibilidad digamos, de demostrarse. Entonces, bueno, creo que eso es muy bueno, que de un año a otro, y ustedes lo reflejen también en el reporte de sustentabilidad, que hay más espacio para las mujeres. Y hablando del personal, de los colaboradores, y me imagino que esto también tuvo que ver con cómo se aceleraron los cambios o los procesos a partir de la pandemia, te quería preguntar, porque vi que hay un capítulo referido a eso, ¿de qué se trata esta red social? No sé si lo pronuncio bien, que se llama Yammer. Así es, sí, es una red social que incorporamos en 2019. Todo empezó en 2019, pero como verás, el acelerador del 2020 nos llevó a avanzar a pasos agigantados. Es una red interna que fue concebida, forma parte del paquete de aplicaciones de Microsoft que la compañía tiene, pero está concebida como para darle un rol estratégico a la comunicación interna. Y yo creo que, como bien decís, el 2020 nos permitió también, fue una herramienta clave para sostener esa cohesión que era necesaria en los equipos de trabajo, sobre todo cuando no nos podíamos ver de manera presencial. ¿Cuál es el objetivo de esta red? Básicamente es consolidar la estrategia del negocio, la cultura,
pero también es un espacio de democratización de la comunicación, de empezar a pensar la comunicación no en términos unidireccionales, como tradicionalmente se hacía en las organizaciones, sino que sea una comunicación de ida y vuelta, que nos permite no solamente plantear los temas que la compañía quiere instalar, sino también saber cuáles son los temas de interés y que movilizan a los colaboradores y a las colaboradoras, porque sobre todo y principalmente lo que importa acá es que todos y cada uno de los que forman Metrogas se sientan contentos y orgullosos del lugar donde trabajan. Entonces, una forma de entender por dónde pasa el sentido de pertenencia, el dar a conocer acciones que muchas áreas hacen y no quedan visibilizados porque pasan por otros canales de comunicación. Bueno, un poco eso fue Yammer, instalarse desde una concepción de una comunicación estratégica que vincula el negocio con los intereses de los colaboradores, entendiendo que todo suma a la hora de pensar en un ámbito de trabajo donde todos nos sintamos parte. Sí, además me imagino todavía con más razón en una época en la que muchos empleados de Metrogas estaban trabajando a distancia, y además otros tenían que cumplir con funciones, obviamente que siempre son a distancia, en las obras, en las reparaciones, en la calle, eh, una forma de estar comunicados de esa manera, a través de una plataforma que por ahí para que la gente entienda, estamos hablando de algo así como un Facebook interno, digamos, como Sí, una red social a la que solo tienen acceso quienes trabajan en Metrogas, y además la importancia de no sentirse solo, ¿no? De que hay un respaldo de los compañeros, de quienes están jerárquicamente por encima, de tener también la posibilidad de plantear cosas. Creo que así como esto que estamos haciendo ahora, que obviamente tiene que ver con la comunicación externa, que como en este caso Viviana Barilá, jefa de sustentabilidad de Metrogas, nos cuente sobre este reporte de sustentabilidad, también es clave la comunicación interna de una compañía. Digamos, es lo que hace eh, que no sean solamente como por ahí antiguamente era, que se daban instrucciones circulares y no había un ida y vuelta. Hoy, gracias a una red social como esta, que además con el respaldo de Microsoft, me imagino eso genera mucha confianza. Estamos hablando de una de las empresas más grandes de tecnología del mundo, de las pioneras, hace que todo eso sea más aceitado, más, digamos, que ya no sea un ida sin vuelta, sino que sea una comunicación de las dos partes, ¿no? De los colaboradores hacia la bien, empresa, de la empresa hacia los colaboradores. Así que bueno, sí, felicitaciones también por eso, porque bueno, gracias. hace que todo sea más democrático. Y ¿Mm? noté también que en este reporte ya estaban fijándose desafíos para este año, para 2021, que ya lo estamos terminando, y además Ya lo casi que, estamos cerrando. claro, y que además casi estamos haciendo esta entrevista, falta que llegue Papá Noel en cualquier momento. En Em, cualquier momento, sí. toca timbre. Em, ¿Cuáles fueron esos desafíos? Y no sé si querés hacer un balance, quizás anticipándonos a lo que va a ser el reporte 2000, que sería 2021-2022, ¿no? Así es, Que falta un así es, tiempito para eso. 2021. Falta un tiempito, pero cuando queramos acordar vamos a estar de Sí, acá de nuevo hablando, conversando. es cierto. Sí. En realidad los desafíos principales que no solamente surgen del reporte, sino que surgen como porque el reporte lo que, como bien decías al principio, lo que hace es transparentar la operación, poner a disposición de todos los que quieran consultar y saber más de Metrogas por dónde andamos, digamos, qué hacemos y cuáles son los desafíos, y que creo que son de 2021, pero valen también para 2022 y el camino que nos queda por delante, ¿no? Como bien te decía, 2021 fue un año de consolidación de muchos procesos que se iniciaron en 2019, se aceleraron en 2020, y bueno, y 2021 fue como un escenario también, siguió como medio incierto en algunas cuestiones, pero nosotros estábamos un poco más armados como para hacer frente a ese escenario de incertidumbre. ¿Cuáles desafíos que son de 2021, pero que continúan hacia adelante? Principalmente es este tema de
seguir trabajando en una estrategia de sustentabilidad que sea coherente y que se relacione con este propósito que tenemos, que es el bienestar de las personas. Y en eso Metrogas quiere ser una empresa líder en estos temas. Y ahí seguimos trabajando y por eso también fortalecemos mucho nuestros vínculos de relacionamiento, ya sea con el sector público. Nosotros somos una empresa altamente regulada, con lo cual el contexto o la gestión de lo público impacta de manera directa en nuestra operación. Las cámaras empresarias a las cuales pertenecemos, a los líderes y periodistas con los cuales nos relacionamos, entre ellos obviamente estás más que incluido, y agradecemos el Gracias. acompañamiento que hacen siempre. Trabajamos, bueno, muy fuerte en esta vinculación con los distintos públicos y obviamente con nuestros clientes, que son nuestro principal capital social en términos de volumen y de densidad, digamos. Tenemos más de 2,5 millones de clientes, y también con la comunidad en general. O sea, nosotros no solamente, no nos quedamos solo con nuestros clientes, sino que sobre todo en los mensajes que tienen que ver con la prevención de monóxido, sabés que vamos mucho más allá, y compromiso como un actor social, ¿no? Eso para nosotros es clave. En lo que tiene que ver con nuestros colaboradores, es seguir construyendo una cultura donde los valores que establece nuestro código de conducta sean una práctica y no una declaración de principio, y en eso, por eso vamos a continuar trabajando en temas de sustentabilidad, de diversidad, de compromiso con el medio ambiente. Vamos a continuar trabajando, como siempre decimos, para que el bienestar de las personas se garantice desde garantizar un servicio seguro, confiable, de calidad y que sea cercano, seguir siendo una empresa cercana a la comunidad. Hay algo que me parece, me queda de esta charla y que me gustaría compartir antes de saludarte formalmente y agradecerte el tiempo, la paciencia y el entusiasmo de contarnos lo que han hecho en estos años, sobre todo en este último 2020 y parte de 2021, es que por más que como clientes, usuarios de Metrogas, por cuestiones que exceden obviamente a decisiones de una compañía, también tiene que ver con lo que dispone el gobierno y desde el Estado, y también obviamente una situación sanitaria crítica. Por ahí la decepción de llegar a una oficina de Metrogas y que esté la persiana baja. eh, a pesar de eso, lo importante es que Metrogas abrió un montón de otras puertas a través de la tecnología, eh, a través de eh, capacitar a sus clientes, de darles herramientas y darles vías, como puede ser un WhatsApp, que hoy está obviamente mucho más al alcance de la mano, y que además reporta lo que hace, lo hace transparente, como a través de este informe, y bueno, que uno puede, a pesar de ese símbolo de la persiana baja, hoy, y siempre creo que lo fue, pero hoy por una cuestión de que ya no podemos por ahí tener esa visita habitual a una oficina de Metrogas, tenemos la posibilidad de ver mucho más allá de lo que es Metrogas a través de este reporte de sustentabilidad, que está obviamente abierto al público. Reitero, vamos a dejar el enlace, y que también uno tiene un montón de otras vías de comunicación. Incluso vale la pena recordarlo también, que si se presenta alguien y dice que es de Metrogas y uno tiene dudas, porque nadie pidió que viniera nadie de Metrogas, uno tiene también un teléfono al cual comunicarse para constatar que realmente sea alguien de Metrogas, como de cualquier otra compañía, porque hoy en día, así como uno pasa más tiempo en su casa, también, bueno, quienes delinquen eligen distintas modalidades que las vamos aprendiendo a prevenir sobre la marcha, pero hay que estar muy prevenido a los llamados telefónicos, bueno, que no esperamos y que nos suenen sospechosos. Bueno, hay que tomarse un ratito y constatar. Para eso está Metrogas, que tiene una política de puertas abiertas con la comunidad, y que a veces uno, quizás por
por no conocerlo, no accede a ello si no es cliente, y bueno, vale la pena que se sepa, y que además, bueno, otras compañías también sigan ese ejemplo, se ocupen de capacitar a sus clientes para que puedan mantener un contacto fluido con la compañía, porque forman parte de nuestra vida cotidiana, que por ahí nos acordamos cuando tenemos un problema, cuando bueno, hay un corte de gas por un escape de gas, pero digamos, están muy presentes en nuestra vida, para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires y en el sur del conurbano. Así que gracias por tu tiempo, felicitaciones por el trabajo realizado, gracias por hacernos sentir cerca, no solamente como usuario y cliente en mi caso, sino también como periodista, y bueno, felicitaciones al equipo, y que 2022 sea un año en el que sigan afianzando todos estos aprendizajes y todas estas adaptaciones que tuvieron que de alguna forma improvisar, aunque bueno, en este caso es la buena improvisación, ¿no? No es la improvisación eh, que se hace sobre la marcha para salir del paso, sino que es para crecer y para mantener un servicio esencial como es el del abastecimiento de gas. Así que gracias, Viviana Barilá, jefa de sustentabilidad de Metrogas. Muchas gracias, Marcelo, y yo principalmente, en realidad, soy vocera del trabajo de más de 1.300 personas que integran Metrogas. Hoy me toca, en el reporte de sustentabilidad, mostrar todo eso, me toca hacer el ejercicio de armarlo, de acompañarlo, de coordinarlo, pero este reporte no sería posible si no hubiera el trabajo de todas estas personas que integran Metrogas, que pese a la pandemia, pese a las dificultades que puedan surgir en el camino, estuvieron, están y siguen estando, porque la verdad que hay un compromiso muy fuerte de brindar un servicio, como les decía, de calidad, seguro y confiable. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, y esperemos volver a vernos pronto y seguir contando buenas noticias.